vamos a dar inicio hoy al aprendizaje de lo que es la diferencia entre la plusvalía y la ganancia. La ganancia es la plusvalía transfigurada, se llama, ¿sí? Entonces, para poder comprender la diferencia entre plusvalía y ganancia, primero debemos de tener bien claro cuál es el origen de la plusvalía y cómo se calcula la plusvalía. Y vamos a aprender hoy cómo se calcula también la ganancia. Y nos vamos a dar cuenta que en la superficie de la sociedad capitalista, cuando se habla de plusvalía, pareciera que fuera la ganancia, ¿verdad? Pero la plusvalía y ganancia no es lo mismo. Cuando nosotros iniciamos el proceso de estudio de qué es plusvalía y ganancia, como si de nuevo volviéramos a tener la dificultad que hemos venido manejando cuando estudiamos el precio y el valor. Entre la plusvalía y la ganancia existe la misma diferencia que entre el precio y el valor. ¿Qué diferencia realmente existe? El vendedor o el comprador de mercancías se interesa por el precio. A nosotros nos interesan solo las leyes de los precios. Ya sabemos para qué nos va a servir una mercancía. No nos interesa hacer cálculos del valor de una mercancía. El precio necesariamente contiene las leyes del valor. Las leyes del valor no le interesan al comprador, le interesan al teórico, al estudioso, a la persona que investiga. A él le interesan realmente las leyes del valor. ¿Por qué? Los vínculos sociales establecidos entre los hombres que producen esa mercancía. Entonces, al teórico le interesa una cosa. Ahora, al capitalista práctico no le interesa saber el grado que está explotando al obrero, porque eso fue lo que nosotros vimos y aprendimos la noche anterior. No le interesa saber en qué grado se está aprovechando el trabajo del obrero. A él le interesa, como dijo aquel capitalista, después de hacer trabajar 6 horas más al tejedor, aparta su libro y sonríe satisfecho. Dice, he ganado 3 marcos. No dice, he ganado lo que ha perdido la fuerza de trabajo, ¿verdad? No le interesa al capitalista investigar la relación entre el capital que está invirtiendo y el trabajo. Lo que él desea es obtener su capital invertido con una adición. Entre más grande sea esta adición, mejor. Estudiamos que es mediante el trabajo que crece esa D, ¿verdad? El dinero que él invierte es transmitido por todo su valor al nuevo producto. Ya estudiábamos que la bola de lana llevaba en sí transmitido el valor del algodón y el valor de desgaste de luz. Por eso valía 1.10. A él lo que le interesa, cuánto ha ganado. Lo que le interesa es lo que ha invertido y lo que ha obtenido. Pero nosotros hemos estado estudiando ese proceso de creación de plusvalía. Al comprador le interesa el precio, al teórico le interesa el estudio. Anteriormente nosotros estudiamos el precio de una mercancía, valorizamos la mercancía producida en la sociedad capitalista y también la mercancía producida en la producción o circulación simple de mercancías. La sociedad capitalista, la mercancía lleva implícito el capital constante, que no es más que la cantidad transmitida por los medios de producción. El capital variable, que es el valor creado por el obrero en el tiempo de trabajo socialmente necesario. Y la plusvalía, que es el valor creado porque el capitalista utiliza más allá del el valor de uso de la fuerza de trabajo del obrero. Entonces, el precio de esa lana, y les pongo el ejemplo de la lana para que no se pierda. Recuérdense que el valor de mercado en la sociedad capitalista de esa lana es de 1.35. Eso significa precio. Y eso tiene como componente, como dije antes, el valor transmitido, porque dice que todos los medios transmiten el valor al producto nuevo, ¿verdad? Eso también lo aprendimos.
ese poder, esa capacidad que tiene la fuerza de trabajo de permitir que el algodón conserve el valor de un marco y que el uso conserve su valor también, que vaya transfiriendo el valor por partes. Entonces son 10 de desgaste del uso y 1 del algodón. Esto se conoce como capital constante. Esto entonces nos da una sumatoria y el capital variable. Veíamos que ya en esas 12 horas el obrero está ahora transfiriendo a cada bola de hilo 12,5 centavos. ¿Por qué? Porque en lugar de trabajar 6 horas, ahora estaba trabajando 12 horas. Y lo que la fuerza de trabajo perdió es lo que explotó el capitalista a la fuerza de trabajo. Entonces, la valorización de una mercancía que hemos nosotros estado estudiando. Ya sabemos entonces que el capital constante, que quede claro en esta noche, representa el valor transmitido. El capital variable representa un valor creado. Ahora, el valor transmitido es el valor que las mercancías tenían cuando ingresan. El valor creado en el tiempo de trabajo socialmente necesario y la plusvalía representa un nuevo valor que está por encima de la mercancía, por encima de sus medios de producción. Hemos estado estudiando la fórmula de la plusvalía. Dinero, mercancía, dinero más esta D, ¿verdad? Ahora, ¿cómo obtenemos la plusvalía? También ya lo estudiamos. ¿Cómo obteníamos la plusvalía? Lo hicimos a través de fórmulas y a través de razonamientos. Aquí tenemos la jornada de trabajo del tejedor. Vamos a seguir utilizando ese ejemplo. En verde se encuentra el tiempo de trabajo socialmente necesario, que representaba 3 marcos. En rojo, el tiempo de trabajo excedente, que está en igualdad de condiciones con una cuota de plusvalía de 100% o un grado de explotación. Estos dos forman lo que se llama valor nuevo. Aprendimos entonces que para obtener la plusvalía, si nos está diciendo que el valor nuevo es la sumatoria del capital variable más la plusvalía, quiere decir que la plusvalía es el valor nuevo menos el capital variable. Y si yo quisiera sacar el capital variable, colocaría aquí capital variable sería valor nuevo menos la plusvalía. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, Lick. Ahora, la cuota de plusvalía es distinta, porque aquí, ahora, la cuota de plusvalía, la plusvalía se identifica con una P mayúscula. Cuando hablamos de cuota de plusvalía, le ponemos una P y un apóstrofe. Eso significa cuota. ¿Cómo obtenemos la cuota de plusvalía? Ya ustedes lo comprendieron y me alegra muchísimo. Para comprender la cuota o el porcentaje que está siendo explotado, hay que dividir, sea la plusvalía, sea el sobretrabajo, sea el tiempo de trabajo excedente, dividido. Si es plusvalía, lo divido en capital variable. Si es tiempo de trabajo excedente, lo divido dentro de tiempo de trabajo socialmente necesario. Y si me dan mercancías, divido el plus producto, dividido el producto. Y eso lo voy a multiplicar por 100. Si seguimos el ejemplo de su texto, entonces, ¿qué aparece en su texto? Que es el que estábamos trabajando el día anterior con el grado de explotación, donde nos hablaba de una plusvalía de 900 en el grado de explotación, ¿recuerdan? La formación de, ¿sí? La plusvalía era 900, el capital variable era de 900 y el capital constante de 4,000. Entonces, cuando hacíamos la sumatoria de estos, nos va a permitir algo que se llama capital invertido. El total sería 5,900, el precio. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir aquí valores. 900 dividido 900 nos va a dar 1. Y esto lo tenemos que multiplicar por 100 para que nos dé el 100%, el 1% para que nos dé el 100%, que nos dice su texto. Podemos observar que sobre el total, el 100% del trabajo laboral, hay un 100% de cuota de plusvalía. Así es como se calcula la plusvalía y es lo que hemos aprendido. Veamos la fórmula
de la ganancia. Como estamos estudiando el capítulo 9, ¿verdad, compañeros? El capítulo de la ganancia, hay que tomar en cuenta también los gastos necesarios, que son la transmisión de valor, ¿verdad? Los jornales, dice su texto, todo lo que entra, que se denomina capital constante, o para calcular la ganancia. La confusión es que el capitalista dice que él ganó esto. Miren, compañeros, aquí. ¿Cómo calcula la ganancia? Le pone ganancia y le pone capital invertido. Aquí tenemos 5,900 menos el capital invertido, que son 5,000. Dice, yo gané 900. Pero ¿cómo se calcula? Cuando calcula la cuota de ganancia, el capitalista divide lo que gana, que él lo denomina ganancia, que es la plusvalía, lo divide entre todo el capital invertido. ¿Cuánto está ganando? 900. ¿Cuánto está invirtiendo? 900 más 4,100. ¿Cuánto es 900 más 4,000? Son 5,000. Entonces ahora tiene que dividir 900 dividido 5,000. Invierte 5,000 y descuenta la sumatoria de esto, que son 4,100. Dice, yo gané 900. Pero para calcular el porcentaje que ganó, o la cuota que está ganando supuestamente, él dice entonces 900, dice, dividido 5,000 que invertí. ¿Por qué 5,000 que invirtió? Porque pagó, dice que el capitalista recupera la fuerza de trabajo que paga. Vimos el día anterior, ¿verdad? ¿Por qué la recupera? Porque la carga a la mercancía como, ¿sí?, como valor. Entonces les da 0,18 y lo multiplican por 100, o sea, al multiplicarlo le va el 18%. ¿Hay diferencia entre 18% y el 100%, compañeros? Sí, hay diferencia. ¿Verdad? Entonces, para el capitalista, él está ganando el 18% porque está tomando en cuenta toda su inversión. Él está tomando en cuenta su capital invertido y está reponiendo el valor de la fuerza de trabajo del obrero y está reponiendo el valor que los medios están transmitiendo. Ese ejercicio está en su texto, compañeros. ¿Ya lo vieron dónde está en su texto? Sí, licenciada. ¿Sí? Estamos trabajando ahí. Aquí es donde dice, mire, en el capítulo anterior habíamos tomado a guisa de ejemplo un capital de 5,000 marcos, de los cuales 4,100 formaban el capital constante, más 900 el variable y 900 la plusvalía. La norma de la plusvalía formaría en consecuencia el número dado por la razón 900, 900, esto es igual al 100%. Eso ya lo calculamos el día anterior. En cuanto a la norma de ganancia, estaría dada la plusvalía dividido el capital completo, que es la sumatoria del capital constante más el capital variable, los 5,000, toda la inversión del capitalista. Dice, empero, esto quiere decir pero, entre estas dos normas, o sea, entre la ganancia y la de la plusvalía, además de esa diferencia meramente formal, basada en otra clase de cálculos, aún existe otra diferencia. Es evidente que la misma norma de la plusvalía proporciona diferentes normas gananciales en el caso de que varía la composición del capital. Esto es cuando para diferentes cantidades invertidas en jornales corresponden a diversas magnitudes de capital constante. Pero la composición del capital es inevitablemente diferente en las distintas ramas de la producción. Ahora entonces vamos a entrar, yo para que ustedes tengan esto a la mano, yo voy a entrar a explicar entonces aquí qué es la composición orgánica del capital. Es una relación que se presenta. Cuando digo una relación, es una división entre la inversión en capital constante y la inversión en capital variable. Cuando la inversión en capital constante es mayor, entonces hablamos de una composición superior o una composición alta. Y cuando hablamos de una composición inferior o una composición baja, se trata de que al hacer la relación entre el capital variable y el capital constante, el capital variable sea más alto. Ahora, las empresas capitalistas, como ya estamos entrando a esta parte que es un poquito complejita de estudiar la ganancia, la composición alta
da baja plusvalía, porque entre más inversión tiene en medios de producción, menos plusvalía genera, porque lo que genera la plusvalía es la fuerza de trabajo. Entonces, la composición inferior se da cuando existe más capital variable. Esto también tiene que ver con el tipo de producto o la esfera económica a donde pertenece el capitalista, porque hay productos que requieren de una inversión en medios de producción altos. Como vamos a entrar a estudiar lo que es la media ganancia, es importante comprender esto. En el sistema capitalista existe una ganancia media, que es la media en donde se deben mantener los capitalistas. Algunos capitalistas pierden y otros ganan. Cuando en una rama se está obteniendo más plusvalía, por lo tanto más ganancia, porque hoy vamos a ver que la base de la ganancia es la plusvalía. A mayor tasa de plusvalía, mayor tasa de ganancia. En ese juego, para que exista más ganancia, entonces los capitalistas se trasladan o empiezan a luchar entre ellos, ¿verdad? Entonces, como su texto dice, la composición del capital según el valor que se invierte, si lo vemos de manera técnica, se denomina composición orgánica a esa relación, de la cual les explicaba hace un momento. Y para esto nosotros vamos a entrar a estudiar una tablita que ustedes tienen en la página 158 de su texto. ¿Está? Donde nos dan un ejemplo en 3 ramas de la producción en condiciones normales. Y están haciendo un tiempo socialmente necesario, todas igual, ¿verdad? Y hay empresas que utilizan tecnología de punta. Veamos entonces lo que tiene su capítulo ahí. Dice entonces, para dar mayor sencillez al ejemplo, admitiremos que en las 3 ramas de la producción, la norma de plusvalía es la misma, que todo el capital invertido hace un giro completo en el transcurso de un año. Vamos a hablar de una rotación de un año. Esto es utilizado íntegramente en la producción en el transcurso del año, que el producto que se obtiene final del periodo y luego es vendido sin remanentes, quiere decir que no queda nada, que todo se vende, para hacer un ejercicio sencillo y de fácil comprensión. Más que suposiciones que apenas se encuentran en la realidad, porque realmente esto no se encuentra así, solo es para ejemplificar. Pero es conducente echar a mano de las mismas para evitar complicaciones superfluas que puedan quitar claridad al ejemplo. En cada una de las 3 ramas vamos a suponer que están ocupando 100 obreros que reciben al año 1000 marcos en concepto de jornales y que la norma de plusvalía, o sea, la cuota de plusvalía está dada en 100%. La cantidad del jornal pagado es en consecuencia igual a 100,000 marcos. El capital constante de la empresa A son 100,000 marcos, de la empresa B son 300,000 y finalmente el de la C es 500,000 y entonces están separados de la siguiente manera. Esta es la misma tabla que ustedes tienen. ¿La están observando? Sí, licenciada. Licenciada. Muy bien. Entonces vamos a explicar aquí. Como ustedes ven, aquí se encuentran tres diferentes empresas, todas de distinta rama. Tienen un capital constante, la primera de 100,000. El capital constante ya dijimos que es el valor transmitido, ¿verdad? Los costos. La transferencia de valor puede ser las materias auxiliares y las materias primas. 100,000. Y tiene aquí un capital variable de 100,000. La primera empresa entonces tiene una inversión total de 100 más 100, 200,000. Con una cuota de plusvalía del 100%. ¿Por qué del 100%? Porque son 100,000 de constante y 100,000 de variable. Una cuota de plusvalía de 100,000. La norma entonces de plusvalía es del 100%. Y la norma de ganancia, miren la diferencia. Calculemos, por favor, ¿de dónde sale esta norma de ganancia? Ahora, ¿cómo obtenemos la norma de plusvalía? Vayamos entonces a la fórmula y realicémosla. ¿Cuánto era de plusvalía? Para la primera, 100. ¿Cuánto es la sumatoria del capital constante más el capital variable, compañero? 200,000. Bueno, entonces debo dividir 100 dividido la inversión. ¿Así es o no? Inversión total. 100 dividido esto, ¿cuánto me va a dar?
0.50. 0.50. Y lo multiplico por 100 para que me dé, así 50%. es, 50%. La empresa B tiene una composición alta de capital. Vean ustedes cómo se refleja en la ganancia esto. Tiene 300 de capital constante, tiene más inversión y tiene 100 de variable. Son 400,000. Tiene una cuota de plusvalía del 100%. La cuota de plusvalía sigue siendo el 100% porque nos está diciendo la norma de plusvalía dice que es el 100%. Esa norma nos la dieron, ¿sí? ¿Por qué tiene la plusvalía? Porque estos 100 son iguales al variable. ¿Es así o no? ¿Sí? Sí, licenciada. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Entonces, ahora la ganancia. Si utilizamos la misma fórmula, plusvalía, y sumamos capital variable más capital constante, entonces vamos, ay, perdón, me pasé. Entonces sumamos capital constante, son 300 más 100, 400. Ahora dividamos 100 dividido, entonces 400. 100 dividido 400. ¿Cuánto nos va a dar? 0.25. Nos da la cuota de, ajá, así es. ¿Por qué? Porque el capitalista, para calcular la norma de ganancia, observen ustedes que está tomando su inversión total, 500 más 100. Claro que como nos están diciendo que la cuota de plusvalía es 100, por eso es que el capital variable, si ustedes ven, es constante aquí, 100, 100. Entonces, cuando sumamos 100 son 600. Ahora dividimos 100 dividido 600 aquí y nos va a dar 16%. ¿Estamos? Ahora veamos de dónde sale esto. Esto se llama ganancia media. Fíjense que esta es la cuota media de ganancia. Su texto se está refiriendo aquí a que unos están por encima de la media, se está refiriendo a esta media, a este 25%. La ganancia media es el promedio que se obtiene entre inversión total dividido la cuota de plusvalía total, la sumatoria de la plusvalía total. ¿Cuánto es la sumatoria de la plusvalía total aquí? 100, 100, 300. Voy a dividir 300 dividido 1200. ¿Cuánto me da? 4 veces. 0.25. 0.25. Bueno, entonces yo quisiera que ustedes regresaran al análisis de su página, en la página que vimos 156, donde dice la composición de capital según. Dice la composición del capital según su valor, por cuanto es definido por su composición técnica, reflejando a esta. Lo llamamos composición orgánica del capital. Los capitalistas que contienen un porcentaje mayor de capital constante y en consecuencia menos de capital variable en comparación con el capital social. ¿Cuál es el capital social? A esto se le llama ganancia media. Entonces, ¿quiénes están por encima de 25 y quiénes están por debajo de 25? ¿Y quiénes están en 25? Solo la A está por encima del 25. 25, ajá. Entonces, cuando hacemos esta relación, nosotros nos damos cuenta, hay diversas ramas de la producción. Este está perdiendo, ¿sí? Este está ganando lo que los otros están perdiendo en la sociedad capitalista. Unos capitalistas, según la rama de productos que están fabricando, algunos obtienen menos de la ganancia media, en cambiarse para la rama que está obteniendo mayor ganancia. Entonces lo que sucedería es que los capitales se precipitarían para ahí y los capitalistas evitarían invertir en la rama C y todos se irían a la rama A para tener ese 50% de ganancia. Pero si todos los capitales se van par de la rama A, va a haber mucha oferta y poca demanda. Entramos al ámbito de la oferta y la demanda y los precios van a ser presionados también por ese fenómeno de la competitividad. Cuando hay mucha demanda, los precios van a subir, pero cuando hay mucha oferta, los precios van a bajar. La libre competencia, la demanda y la oferta y se vuelven reguladores de la producción y de los precios. Y entran entonces las fuerzas, la lucha entre los capitalistas por mantenerse y por lograr la ganancia media. Y para lograr la ganancia media tienen que emplear procesos de producción altamente tecnificados, invertir en tecnología, pero extender o prolongar ese tiempo de trabajo excedente, tratando de
de elevar el grado de explotación de una o de otra manera, ¿verdad? Hay tantas formas de elevar el grado de explotación. ¿Alguna duda? Listo, claro hasta el momento. No, licenciada, Gracias. todo claro. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes entonces del valor de la mercancía? En la sociedad capitalista hablamos de cuota de plusvalía, de masa de plusvalía, de composición orgánica del capital y de cuota de ganancia. La cuota de plusvalía es obtenida por el capitalista por utilizar más allá del valor de uso de la fuerza de trabajo. Sabemos que el capital es la plusvalía invertida. O sea que el capital surge de la plusvalía y de nuevo de la plusvalía surge nuevo capital en una nueva inversión. La producción capitalista desarrollada utiliza estos conceptos. La cuota de plusvalía la podemos identificar como una P y esto ya lo hemos estudiado. Ahora la masa de plusvalía. La masa de plusvalía se identifica con una M mayúscula y una P mayúscula y está conformada por el valor absoluto de la plusvalía producida por determinada cantidad de obreros en una jornada, en una semana, en un mes, o la plusvalía calculada por toda la producción material en un año. A eso se le llama masa de plusvalía. Quiere decir que es la plusvalía total. La composición orgánica del capital no es más que la relación entre el capital invertido en medios de producción dividido el capital variable. Ahora, como resultado de la composición orgánica de este capital, cuando nosotros hacemos esa relación, imagínense ustedes si hacemos esta relación de este capital aquí con el ejercicio que estamos utilizando. Si quisiéramos obtener la composición orgánica del capital es una C y una O pequeña. ¿Y qué significa? Tendríamos que dividir el capital constante dividido el capital variable. Entonces divídanlo ustedes ahí para comprender qué es la composición orgánica del capital. Y lo dividen dentro de 900. ¿Y cuánto les va a dar? 4.55. 4.55. Bueno. ¿Qué nos quiere decir esto? Estos datos los contabiliza la Oficina de Cuentas Nacionales del Banco de Guatemala. Ustedes quieren ingresar a esa página y ustedes pueden ver ahí qué ramas de la industria tienen composición alta y qué ramas de la industria tienen composición baja. Por ejemplo, aquí como dividieron, tiene 4. La composición orgánica del capital nos dice cuántas veces de capital variable existe en el capital constante. 4.5 por una vez de capital constante. Es una composición alta. Si fuera al contrario, entonces sería una composición baja. ¿Estamos? Licenciada, una consulta. A eso se refiere la ¿Esa composición. CIO qué significado tiene? Composición orgánica del capital. Gracias. Es una fórmula que aparece en su texto en el otro capítulo. A eso se llama composición orgánica del capital. Y la cuota de ganancia que ya la vimos. Ahora, la cuota de ganancia solo se simboliza. ¿Por qué no se simboliza así o así? Porque ganancia media se simboliza así. Para no confundirse, solo es una G. Y la composición orgánica del capital, su simbología es una C y una O pequeña, que lo van a encontrar en su texto. Por eso estoy explicando esto. Esos son los componentes entonces del valor que hemos estado estudiando y como ustedes observan, es necesario llevar a la práctica los ejercicios del texto para poder comprender qué es eso. La composición orgánica del capital, entonces ya descubrimos que una composición alta se va a reflejar en una ganancia baja. ¿Es así o no? Sí, licenciada. ¿Sí? Y una composición inferior va a reflejar una ganancia más alta o una mayor ganancia, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen alguna duda?